Buenas tardes y gracias a ustedes por estar aquí el día. Mi ponencia empieza con un epígrafe de Octavio Paz. A todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Julio Ramón Ribeiro, escritor de la llamada Generación del 50 del Perú, ha estructurado con su obra narrativa un corpus que trasunta por diversos estratos de la sociedad, especialmente en aquella de los marginados, los personajes relegados que encuentran en sus historias aquella voz que les ha sido negada. Desde su primer libro, Los gallinazos sin plumas, 1955, hay una presencia marcada de la visión crítica con la cual el narrador expresa las diferencias entre los desposeídos y los pudientes, pero también, como expone Zabaleta, basada en la observación sobre la sociedad y el personaje, aquello que enciende y apaga las emociones, y también la rutina, la pobreza, la sequedad, la injusticia, la asfixia intelectual y moral. Esta situación tiene su correlato con la realidad peruana de mitad del siglo XX. Las progresivas oleadas migratorias provenientes del interior del país configuraron una sociedad limeña poblada de contradicciones, ya que nunca, como antes, pudo verse tan claramente las antagónicas realidades entre la gente que aún empezaba a forjarse una vida en la capital y aquellos que, ya establecidos, veían con cierta preocupación y hasta desprecio el hecho de que Lima se vaya expandiendo y poblando. El presente trabajo pretende, a través de un análisis comparativo, desentrañar la configuración y la representación de los personajes riberianos, específicamente de su primer libro de cuentos, Los gallinazos sin plumas, y de Tres historias sublevantes, 1964, centrándonos en la idea de identidad. Identidad y los personajes de Ribeiro. Frederick Bach considera que la característica de autodescripción y adquisición por otros como el determinante en el problema de la delimitación de los grupos étnicos. Se habla de individuos que se identifican a sí mismos y son identificados por otros, y que, a partir de este hecho dual y unísono, constituyen una categoría indistinguible de otras del mismo orden. La identidad entonces se da en la confrontación y el contacto. Sin duda, lo más resaltante dentro del corpus que he escogido es la configuración de los personajes de Ribeiro. La confrontación y el contacto se da precisamente entre los desposeídos y los pudientes, entre oprimidos y opresores. Interior L es uno de los primeros cuentos de Ribeiro, perteneciente a Gallinazos sin plumas. Una de las características de la primera etapa del autor es la caracterización de los personajes y la configuración de los espacios narrativos como ámbitos cargados de pesimismo o atmósferas de una tensión constante. Estos pertenecen al efecto social de los desposeídos, los marginales, aquellos que, como no han considerado la insurrección como una posibilidad factible, o si la consideran y la llevan a cabo, esta no significa un cambio considerable, sino solo un paso hacia la incertidumbre de sus existencias. Por ejemplo, Enrique y Efraín, los recolectores de basura, en el cuento Los gallinazos sin plumas, o en el relato La tela de araña, donde la protagonista es una empleada del hogar quien al final termina prácticamente vendiéndose para sobrevivir. Algo similar encontramos en el cuento Junta de acreedores, donde tenemos a un bodeguero que lucha por mantener su negocio de abarrotes y depone toda acción con tal de mantener el statu quo en su vida y en la vida de su familia. Así, como podemos notar, los personajes son marginales, personajes olvidados por la sociedad y que indefectiblemente no pueden alterar su condición a pesar de la lucha que emprenden. Una de las principales diferencias entre estos dos libros de cuentos es que, exceptuando el caso de Los gallinazos sin plumas, los demás cuentos giran en torno a historias que retratan individualidades. Son historias donde tenemos a personajes como Hanampa, el pescador, o Roberto, el bodeguero, entre otros. Ribeiro centra su atención en el proyecto individual y fallido de cada uno de ellos, la lucha por la sobrevivencia en una Lima que le es ajena, esquiva, y a la cual están tratándose de incorporar. A diferencia de Tres historias sublevantes, pues encontramos la ampliación de lo individual hacia lo colectivo en pos de una identidad que los haga partícipes de la sociedad. La labor de retratar la naciente realidad
la entiende Ribeiro como una necesidad fundamental para estructurar una identidad que englobe a todos los individuos, que son parte constituyente de la nación, ya que, acá estoy citando a Carmen Pinilla, toda obra literaria reproduce la realidad más que en sus detalles, en ciertas leyes ocultas y secretas, invisibles, incluso para el hombre común cuando mira la realidad en la que vive. Ante este panorama, en 3 historias sublevantes, Ribeiro se propone estructurar un fresco de la sociedad peruana emergente, no de las cúpulas aristocráticas, como puede verse en El Marqués y los Gavilanes, relato que aborda las relaciones entre la clase alta y la emergente burguesía, partiendo de la premisa de un escepticismo hacia el destino que le espera a los marginados, así como una crisis en cuanto a la realidad que enfrentan y que los embate de múltiples maneras. En el libro en mención encontramos una temática que trasunta por el tema de la injusticia, el rechazo y el abuso en contra del desposeído, el que ha caído en desgracia, el que busca emerger y vencer a la adversidad, como es el caso de sus primeros cuentos. Vemos, pues, que sus personajes no pierden el ánimo y siguen adelante contra toda esperanza, luchando o aguardando inactivos mientras esperan modificar su destino. Pero lo que unifica el libro de cuentos como tal no es propiamente la visión del mundo particular que tiene cada personaje, ni la forma en que enfrenta las desventuras, sino el hecho mismo de estar supeditados a un destino que sin elegirlo se les muestra como inevitable y ante el cual se muestran impotentes. Aún más, lo que establece los relatos y el escenario geográfico es fundamental para comprender la unificación territorial y temática que pretende Ribeiro. La búsqueda de una identidad, de saberse parte de un todo, y más aún el establecimiento de la diferencia debido al choque entre las distintas clases sociales. En el primer ensayo de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, él nos explica que frente a cambios históricos le sucede una gran interrogante, no esencialista, sobre la pertenencia e identidad. Con esto Paz explica la presencia del pachuco dentro de la sociedad mexicana. La cita: a los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizamos eso que somos? Fin de cita. El gran cambio social surgido en el siglo pasado, la ola migratoria que afecta a Lima en las décadas del 50, las consecuencias del alto crecimiento demográfico del país, la crisis en el sector vivienda, remeció a los limeños de la época. La idea de identidad cobra relieve en el cambio cultural e identitario, pregunta que surge en situaciones de contacto cultural, especialmente en el caso de las migraciones. El problema de la identidad no se manifiesta como tal mientras no parece una diferencia entre la propia cultura y las otras, porque como señalan varios críticos, la afirmación de la identidad es más que todo una autodefensa, una forma de protección frente al posible despojo de lo que se considera privativo y específico. Ribeiro supo plasmar el presente que estaba viviendo, así valiéndose de un narrador observador que actúa como una especie de cámara fotográfica, cuya visión es la de registrar detenidamente y que a su vez crea una conciencia reflexiva sobre el mundo que se observa. 3 historias sublevantes. Primero, el primer cuento, Al pie del acantilado. Es una especie de crónica de la vida de una familia sentada en la costa, la cual, sin un lugar donde vivir, deciden establecerse junto al mar y vivir de lo que el mar les ofrece. Esta relación de dependencia que entablan con el litoral es una metáfora de la situación social que se vivía en el Perú, la capital como un eje vital para la vida del hombre migrante, un punto donde confluían sus esperanzas, pero también su desasosiego, su dolor, la sensación de injusticia que percibían proveniente de los otros habitantes ya afincados en la realidad, apenas tentada por el provinciano. Es aquí donde encontramos la lucha, pugna entre esta clase emergente que no es parte, o mejor, se siente parte frente al otro. Esto lo vemos en las reflexiones de Leandro, el padre de la familia. La cita: el mar da, el mar también quita. La visión del sujeto marginal implica una ambivalencia en cuanto a su juicio respectivo a su realidad. El mar, o la capital, según se entiende por su ubicación geográfica. No es una entidad amable y desinteresada, ya que su cualidad es ofrecer, pero a cambio de algo. Este algo, que en el relato es el hijo muerto por el agua,
En la interpretación es el trabajo del hombre, su capacidad de obrero, aquello con el cual consigue los recursos para seguir viviendo y mantener a su familia. Otro punto importante es la solidaridad que se presenta entre los miembros de una misma comunidad. El viejo Leandro consigue posicionarse dentro de su ámbito, pero a los que lo rodean, la gente que ha visto en ese espacio una posibilidad de progreso, no intuyen sino su propio beneficio, con lo que cualquier señal de solidaridad se ve afectada por el egoísmo. Esta sería una posibilidad en la que Ribeiro contempla para configurar una idiosincrasia de la sociedad costeña, ya que al no haber un objetivo común en primera instancia, toda la conformación social se viene abajo, tal como apreciamos en el relato. La pequeña barriada que se ha formado alrededor de Leandro, quien fue el que construyó la primera vivienda, encuentra en el progreso ajeno un motivo de envidia y entonces trata de frenarlo para que todos se mantengan al mismo nivel. Solo cuando la desgracia es inevitable se ve una solidaridad efectiva, pero no motivada por un sentimiento sincero, sino por un sentido común que se aproxima más a un instinto de sobrevivencia. A partir de estas situaciones podemos vislumbrar a un Ribeiro que establece ciertos paradigmas en cuanto a la psicología colectiva de la comunidad costeña. El estereotipo del sujeto emergente está ligado con el propósito de un sujeto que lo envidia y no permite el surgimiento pleno del primero. Así, los conflictos en esta porción del territorio están estructurados a partir de un progreso frustrado, no solo por los componentes de la misma comunidad que comparten un nivel socioeconómico similar, sino también, como vemos hacia el final del relato, por el sujeto perteneciente a la clase social elevada, un análogo al terrateniente que sería en el caso de la sierra, pero también por el poder oficial, el del Estado. Aquí encontramos cómo el autor representa y caracteriza estos personajes, que aún compartiendo la misma condición social, entran en pugna por obtener un lugar, un pedazo de tierra. Nos es revelador el inicio del cuento, cito: nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados, fin de cita. El límite que se establece entre la higuerilla y los recién llegados da cuenta de la situación de estos, quienes no piden favores a nadie y solo desean un espacio para sobrevivir. Segundo, el Chaco. La presencia del personaje tipo, como Sixto Molina, quien representa el indio que se rebela contra el autoritarismo del terrateniente, y don Santiago, la figura del señor feudal que no tiene contemplaciones a la hora de reprimir cualquier intento de insurrección, nos permite acercarnos a un medio donde los indígenas viven subjugados y además a cualquier intento de emancipación, cualquier indicio de ir contra el orden establecido será castigado con la muerte. El narrador nos informa: estábamos conversando cuando vimos acercarse al niño José, el hijo del patrón que ya creció y dice que es ingeniero. Cuando Sixto lo ve, no lo saluda, día tras día sentado frente a la carretera, porque tiene la convicción de que su padre murió por los maltratos del hacendado. La respuesta del niño José es la del no reconocimiento del otro. Dice que no lo conoce porque no es igual a él, porque no tiene los mismos rasgos. Cito: por la cara que tienes debes ser minero y guaripampino, le dice finalmente. Ribeiro configura el mundo andino no el mitológico ni el determinado por el folclore, sino el social. Nosotros también nos fuimos cuando los comuneros habían comenzado a acercarse, callados siempre, formando un muro alrededor del muerto. Nadie oyó ni soltó un gemido, solo miraban ese cuerpo agujereado que la lluvia atravesaba como un colador. Tercero, quizá Félix sea el más ambicioso de los relatos que componen este libro, ya que se configura como un texto polifónico, donde todos tienen un momento para declarar lo que sienten y cómo conciben su mundo. En el relato, todas las voces se hacen escuchar y así cada uno va presentándonos su historia en relación al circo en el que trabaja. La historia gira en torno a un circo donde Fénix, antiguo hombre de gran corpulencia, vigor y valentía, ha recaído a pesar suyo, al encontrarse con la salud deteriorada y con la vejez a cuestas. Este espacio geográfico de la selva quizá repite ciertos tópicos ya encontrados en el Chaco, donde hay un sujeto que somete a los demás, siendo este el caso del dueño del circo, pero también el capitán Rodríguez, quien somete a su tropa y, aprovechando su poder como militar en una zona apartada, abusa de la gente que lo rodea.
Cita: carajo, me dijo el capitán delante de mis cholos. Eso no se dice nunca cuando hay subordinados. Fin de cita. Fénix se plantea nuevamente una visión del hombre vencido muchas veces, pero que sin embargo tienta al destino y sigue avanzando en busca de un camino en la vida. Con esto, y al igual que en los dos relatos precedentes, podemos establecer que la representación aparece como la pintura del mundo marginal, pero es en realidad la mostración de la aparente e inocua, ciertamente continuada agresión que sufre este mundo por parte de lo oficial, que en el pie del acantilado eran las autoridades que despojaban a la barriada. En el caso del Chaco es el terrateniente que tiene influencias en el poder, y en el Fénix está representado por el capitán Rodríguez y con menor intensidad en la figura del dueño del circo. A estas tres perspectivas de la idea de una sociedad unida por el desequilibrio de sus estamentos, podemos adjuntar la idea de un país rico y aparentemente que ofrece beneficios a todos sus habitantes, a todos los ciudadanos. Sin embargo, lo que establece las categorías sociales, la jerarquización y desigualdad es el deficiente reparto de los bienes y un Estado que no contempla a todos por igual. Lo mismo puede apreciarse en tres historias sublevantes, ya que si bien hay un indicio de querer abarcar las regiones del Perú, también es evidente que esta tentativa no es completa. Por ejemplo, el epígrafe que abre el texto es el siguiente: el Perú es un país grande y rico, situado en América del Sur, que se divide en tres zonas: costa, tierra y montaña. Lo que podemos advertir de este fragmento es que hay dos niveles en cuanto a la comprensión del país. Primero, la unidad, que significa el nombrar a la nación como unidad, el Perú como un país de muchos recursos. Lo segundo que observamos es que hay una fragmentación al manifestar la división entre regiones. En este texto de Ribeiro, pues, se está estableciendo el suceso de una nación alterna, lo mismo que subyace a la oficial, y esta es la del sujeto marginal, aquel que no posee para expresarse sino su silencio, su impotencia. Para el Perú de mitad del siglo XX, y sobre todo para la capital, los hechos relatados en los tres cuentos son recientes. La sociedad recién se estaba formando una idea de los cambios sociales y de la emergencia de estos nuevos tipos de cultura, toda la mezcolanza que significó la llegada del migrante y el choque entre estas clases sociales. En Fénix, donde a pesar de la desventura e impotencia del personaje principal, hay una visión mucho más amplia de la esperanza en el individuo, ya que si al pie del acantilado el personaje principal busca retornar a un territorio de donde presumiblemente volverá a ser expulsado, en Fénix el propio narrador personaje está proponiendo una búsqueda de su identidad a partir de la esperanza y de un derrotero que no queda establecido, pero que prefigura la expectativa y el empeño en seguir luchando. La cita: yo avanzo rodeado de insectos, de raíces, de fuerzas de la naturaleza. Yo mismo soy una fuerza y avanzo, aunque no haya camino. Me hago un camino avanzando. Fin de cita. Fénix, por buscar un porvenir donde no se cometan los abusos que relata y que lo denigran como ser humano, que refrenan su avanzar y lo anquilosan en su propia miseria. La identidad cultural podría ser, según Miguel León Portilla, una conciencia compartida por los miembros de una sociedad que se consideran en posesión de características o elementos que les hacen percibirse como distintos de otros grupos, dueños a su vez de fisonomías propias. En estas tres historias podemos vemos enfrentadas distintas clases sociales, la lucha por identificarse a sí mismas, el enfrentamiento entre lo que somos y lo que no somos reflejados en el otro y a partir de él, el cual siempre resulta siendo extraño a uno mismo. Tenemos pues tres espacios geográficos establecidos que son el mar, las montañas y la tierra, las cuales son ámbitos donde el hombre se desarrolla. En estos espacios, Ribeiro establece que los personajes desposeídos deben empezar a construir esa nueva nación que los acogerá, pero podemos afirmar que el carácter emergente está considerado a partir de la precariedad de la situación con que los sujetos marginales se desenvuelven.
Si bien la costa es el espacio de lo moderno, nada de esto vemos en la pie del acantilado, más que una breve referencia a los barrios pudientes de Lima, porque el autor quiere retratar el cambio que sufrió Lima y la llegada de los migrantes. En el Chaco, lo que existe es una conciencia ancestral de la rebelión como medio factible para lograr el progreso. Así, estos tres espacios geográficos configuran una unidad en cuanto están configurados como lugares poco frecuentes o conocidos para los ciudadanos, no pertenecientes a los estratos sociales inferiores. Tanto el lugar ubicado en los acantilados como la puna o la selva inexplorada son el territorio propicio para que todos aquellos sujetos que han sido excluidos puedan desenvolverse como una sociedad alterna a la que se presenta en las ciudades y vayan en busca de su identidad. Sin embargo, se encuentran ciertas oposiciones entre estos ámbitos, al margen de lo oficial y lo emergente, pero siempre hay una conciencia del espacio como algo fundamental para el propio desarrollo. Al pie del acantilado, el narrador personaje afirma lo siguiente: no es mi culpa que vive en un barranco. Aquí, por lo menos, hay un techo, una cocina. Hay gente que no tiene siquiera un árbol donde recostarse. Fin de cita. El espacio vital es necesario para que el sujeto marginal se afirme dentro de su identidad y funde una sociedad funcional donde pueda sobrevivir. Ribeiro plantea en su libro como un retrato y representación de las tres regiones que diferencian no solo la geografía, sino que prefiguran a tres tipos de peruanos, con sus costumbres y sus creencias, con sus virtudes y sus defectos. Tres historias sublevantes es un texto que propone una visión del sujeto marginal unificado por su desasosiego frente a la realidad. No los une sino el objetivo de la supervivencia, no la noción de ser ciudadanos peruanos, de estar incluidos dentro de la ciudad oficial. Ellos construyen su realidad a partir de las circunstancias, y son las circunstancias las que lo emparentan, las que promueven una unidad que principia desde el momento en que se configuran como sujetos que están comenzando algo nuevo y que forman parte de un Perú que estaba atravesando grandes cambios. Y quisiera terminar volviendo al epígrafe con el que empecé. A todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Gracias.